Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para comenzar con este diseño voy a hacerlo precisamente con un esmalte en color beige, que es para hacer uñas francesas. Voy a aplicarlo en todas mis uñas, en total 2 capas, lo que solamente les voy a mostrar una, pero es exactamente el mismo procedimiento. Recuerda siempre esperar a que se seque la anterior. Ahora voy a utilizar esmalte en color blanco. Este es el que yo generalmente utilizo para este paso, pero pueden utilizar el que ustedes tengan a mano. Y también un pincel para detalles de 15 milímetros con el que voy a hacer las líneas bien delgaditas. Luego decidí marcar un poquito las esquinas para darle más la forma como de sonrisa en esta área, pero sin pronunciarla demasiado. Y así hice en todas las uñas. Quiero darles muchas gracias por sus comentarios y sus mensajes de apoyo. Gracias a Dios hoy puedo estar aquí y compartirles este diseño. Estoy comenzando con este diseño súper sencillito y fácil para ir entrando un poco en calor y comenzar de nuevo a retomar el canal poco a poco, Dios mediante, si es su voluntad. Así que espero que también les guste mucho y que me apoyen compartiendo. Recuerda que puedes seguirme también en mis redes sociales. En la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas, o también me puedes encontrar buscándome de la forma que aparece aquí en una esquina del video siempre. A propósito, estoy muy contenta, muy feliz, y quiero agradecerles a ustedes y primeramente a Dios, porque llegamos a más de 11.000 en mi página de Instagram, y ha sido un momento en el que la verdad no he podido subir todo el contenido que deseo, y aún así hemos crecido muchísimo. Muchísimas gracias de todo corazón, un beso bien grande y un fuerte abrazo. Luego apliqué la camate aquí porque voy a estar trabajando con pinturas acrílicas y ellas se adhieren mejor a superficies que no tengan brillo. Con pintura acrílica blanca y un puntero voy a hacer mi flor. En total van a ser 8 puntos que van a estar en una posición circular, y luego con el mismo puntero voy a llevar la pintura hacia el centro, dándole forma a cada uno de los pétalos. Trata de hacer la flor que no quede muy pegada al borde, sino más bien que quede un pequeño espacio para luego allí añadir algo de pedrería. Estoy utilizando esmaltado tradicional por si tienen la duda. Siempre que vaya a utilizar un esmaltado semipermanente también les haré la aclaración.
Los dos tonos de pintura acrílica que vamos a necesitar ahora son verdes, uno es verde margarita y el otro es verde hoja. Y con los dos voy a cargar un pincel plano, en este caso no trae número, es económico y además para hacerlo un poco más estrecho y poder hacer pinceladas más pequeñas, como les he comentado en otras ocasiones, yo le corté un poquito las cerdas de ambos lados. Si van a hacer esto, que sea con muchísimo cuidado. Cargo mi pincel y siempre lo descargo sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación. Recuerda que el paso de carga y descarga del pincel es fundamental para que así los dos colores se maticen. Debemos hacer 3 hojas en total, 2 van a estar unidas y otra va a estar aparte, dejando un pequeño espacio. Si tienen alguna duda, también pueden mirar en la cajita de información porque allí están las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen junto con las respuestas. Ahora entre las hojas vamos a añadir un pequeño botón en color rosado con pintura acrílica en un tono de rosado oscuro y el mismo pincel plano. Aquí se me olvidó mostrarles cómo se carga el pincel, pero es el mismo procedimiento solo que con un solo color en este caso. Con un pincel para detalles yo le di un poco más de forma al extremo del botón. Ahora vamos a utilizar pintura acrílica en color marrón y con un pincel para detalles, pero en este caso de 7 milímetros, voy a delinear el contorno de las hojas haciendo algunas líneas bien delgaditas. Por cierto, la pincelada que usamos para hacer el botón pequeño es una pincelada en forma de gota. Además añadí hojas pequeñitas en algunas zonas con la misma pintura acrílica marrón y el pincel para detalles. Las hojas son bien pequeñitas, las hacemos dándole una forma como de gota a cada una. Te agradecería de todo corazón si compartes este video en tus redes sociales o con tus amistades, también con personas a las que tú creas que este contenido le pueda gustar, porque es algo que no cuesta nada y que a mí me ayudaría muchísimo. Voy a pasar a la pedrería, voy a estar utilizando esta en color dorado en diferentes tamaños, pero principalmente la del centro de la flor va a ser la más pequeña de todas. Y lo que hago es aplicar brillo de acabado y luego con una punta de cera lo voy colocando para adherirla. En la zona que dejamos un pequeño espacio por debajo de la flor vamos a seguir adhiriendo esta misma pedrería dorada, lo que voy a adherir una un poquito más grande en un lado y el resto va a ser bien pequeñita. Algunos de estos balines en color plateado los voy a adherir también en el extremo de la pedrería. Esta uña también la voy a decorar de la misma forma, adhiriendo algunas piedrecitas pequeñas y 2 balines, uno en cada extremo. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Aquí mientras yo aplicaba el brillo se movió un poco uno de los balines, pero fue porque aún no se habían secado completamente. Pero una vez que se seca no tiene por qué moverse para nada. Solo que a mí se me olvidó y no esperé y apliqué el brillo demasiado rápido. Pero esto se soluciona, simplemente como ustedes vieron lo volví a colocar en su sitio y ya está.
Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.